Jautot, padre e hijo, de Guy de Maupassant. Primero, delante de la puerta de la casa, medio alquería, medio casa de campo, una de esas viviendas rurales mixtas que fueron casi señoriales y que ocupan hoy grandes terratenientes, los perros, atados a los manzanos del patio, ladraban y aullaban al ver los morrales que traían el guarda y unos chiquillos. En la gran sala que hacía las veces de cocina comedor, Jautot padre, Jautot hijo, el señor Vermont, el recaudador, y el señor Mondarut, el notario, estaban tomando un bocado y un vaso de vino antes de ir de casa, pues era el día que se levantaba la veda. Jautot padre, orgulloso de cuanto poseía, ponderaba por adelantado la casa que encontrarían sus invitados en sus tierras. Era un normando alto, uno de esos hombres impotentes, sanguíneos, huesudos, que cargan sobre sus hombros carretadas de manzanas. Medio campesino, medio señor, rico, respetado, influyente, autoritario. Había hecho cursar estudios hasta tercero a su hijo César Autot, a fin de que recibiera instrucción, y había hecho que los interrumpiera entonces por temor a que se convirtiese en un señor indiferente a la tierra. César Jautot, casi tan alto como su padre, pero más delgado, era un buen hijo, dócil, siempre contento de todo, lleno de admiración, respeto y deferencia a la voluntad y a las opiniones de Jautot padre. El señor Vermont, el recaudador, un hombre achaparrado que mostraba en sus rojas mejillas una fina trama de venillas moradas semejantes a los afluentes y a los cursos tortuosos de los ríos en los mapas de geografía, preguntó: ¿Y liebres? ¿Las hay? Jautot padre respondió: tantas como usted quiera, sobre todo en los terrenos bajos del Poissatiers. ¿Por dónde empezamos?, preguntó el notario, un notario regalón, gordo y pálido, así como tripudo y embutido en un traje de casa recién estrenado, comprado la semana anterior en Rouen. Pues por ahí, por los terrenos bajos, hojearemos a las perdices hasta el llano y luego caeremos sobre ellas. Y Jautot padre se levantó. Todos le imitaron, cogieron sus escopetas de los rincones, examinaron el mecanismo, patearon en el suelo para ajustarse bien las botas algo duras, que no habían sido aún ablandadas por el calor de la sangre. Luego salieron y los perros, alzándose en el extremo de sus cadenas, lanzaron ladridos agudos mientras azotaban el aire con sus patas. Se pusieron en camino hacia los terrenos bajos. Era un vallecillo, o mejor dicho, una gran ondulación de tierras de mala calidad que habían quedado yermas por esta razón, surcadas por torrenteras, cubiertas de helechos, excelente reserva de caza. Los cazadores espaciaron, Jautot padre por la derecha, Jautot hijo por la izquierda, y los dos invitados por en medio. El guarda y los que llevaban los morrales les seguían. Era el momento solemne en que se espera el primer escopetazo, en que el corazón golpetea un poco, mientras el dedo nervioso palpa en todo momento el gatillo. De súbito se oyó un disparo. Jautot padre había hecho fuego. Todos se pararon y vieron una perdiz que, separándose del grupo que huía con raudo vuelo, caía en una hondanada dentro de una maleza espesa. El cazador, excitado, echó a correr, pasando por encima y arrancando las zarzas que le retenían, y desapareció a su vez en la espesura en busca de la pieza cobrada. Casi al punto se oyó un segundo disparo. ¡Ja, ja! El muy tunante, exclamó el señor Vermont. Habrá levantado una liebre ahí abajo. Todos esperaban con los ojos clavados en aquel montón de ramas impenetrables a la mirada. El notario, haciendo bocina con las manos, vociferó: ¿Las tiene?
Pero Jautod padre no respondió. Entonces César, volviéndose hacia el guarda, le dijo: Vaya usted a echar una mano. Joseph, hay que caminar en línea, nosotros esperaremos. Y Joseph, un viejo tronco de hombre seco, nudoso, con todas las articulaciones llenas de protuberancias, se fue con paso tranquilo y bajó a la hondanada, buscando los boquetes practicables con precauciones de zorro. Luego de inmediato exclamó: «¡Oh, vengan! ¡Vengan! Ha ocurrido una desgracia». Acudieron todos y se metieron por entre las zarzas. Jautod padre, caído de costado, desvanecido, se aguantaba con ambas manos el vientre del que brotaban a través de su chaqueta de tela desgarrada por el plomo unos largos hilillos de sangre sobre la hierba. Al dejar su escopeta para coger la perdiz muerta al alcance de su mano, había dejado caer el arma cuyo segundo disparo, saliendo por el impacto contra el suelo, le había reventado las entrañas. Le sacaron del hoyo, le desvistieron y vieron una herida espantosa por la que se le salían las tripas. Entonces, tras hacerle una ligadura como pudieron, le llevaron a su casa y esperaron al médico, al que se había mandado llamar, con un sacerdote. En cuanto llegó el doctor, éste meñó la cabeza con aire grave y volviéndose hacia Jautod, hijo, que sollozaba en una silla, le dijo: «Mi pobre muchacho, esto no pinta nada bien». Pero cuando hubieron terminado de vendarle, el herido movió los dedos, abrió la boca, luego los ojos, lanzó delante de sí unas miradas turbias, extraviadas, y a continuación pareció hurgar en su memoria, acordarse, comprender y murmuró: «¡Redios! Esto se acabó». El médico le sostenía la mano. «No, no, unos pocos días de reposo y no será nada». Jautod prosiguió: «Se acabó. Tengo el estómago reventado, bien lo sé». Luego de repente agregó: «Quisiera hablar con mi hijo, si me da tiempo». Jaurot hijo, a su pesar, lloriqueaba y repetía como un niño pequeño: «Papá, papá, pobre papá». Pero el padre, con un tono más firme, dijo: «Vamos, deja de llorar. No es este el momento. Tengo que hablar contigo. Ponte aquí, muy cerca. Acabaremos pronto y yo me sentiré más tranquilo. Ustedes, déjenos un minuto, por favor». Todos salieron dejando al hijo enfrente del padre. Una vez que estuvieron solos, el padre dijo: «Escucha, hijo, ya tienes 24 años y se te pueden decir las cosas. Y además, en este tipo de asuntos, el misterio somos nosotros quienes lo añadimos. Sabes que tu madre murió hace 7 años, ¿no es cierto? Y que yo tengo actualmente 45, pues me casé a los 19, ¿no es así?». El hijo balbuceó: «Sí, así es». «Así pues, tu madre murió hace 7 años y yo me quedé viudo. Pues bien, un hombre como yo no puede permanecer viudo a los 37 años. ¿No es así?». El hijo respondió: «Sí, así es». El padre, jadeando, todo pálido y con el rostro crispado, continuó: «Dios, cómo me duele. ¿Lo comprendes, pues? No está el hombre hecho para vivir solo. Pero yo no quería tomar otra mujer, porque así se lo prometí a tu madre. Entonces, ¿comprendes?». «Sí, padre». «Así que tomé a una jovencita de Rouen, de la Rue de Eperlan, número 18, tercero, segunda puerta. Te doy esta información, no la olvides. Pero una jovencita que ha sido sumamente amable conmigo, amorosa, abnegada, una mujer de verdad. ¿Comprendes, muchacho?». «Sí, padre. Por tanto, si ha llegado mi honra, le debo algo, pero algo como Dios manda, que le libere de la penuria». «¿Entendido?». «Sí, padre. Te digo que es una buena chica, buena de verdad, y que de no haber sido por ti y por la memoria de tu madre, así como por la casa donde hemos vivido los tres juntos, me la habría traído aquí,
y luego me habría casado con ella, seguro. Escucha, escucha, hijo mío, habría podido hacer testamento, pero no lo he hecho, no he querido, porque estas cosas no deben ponerse por escrito. Estas cosas, pues perjudican demasiado a los legítimos y todo se complica además, y no es bueno para nadie, ¿sabes? Olvídate del papel timbrado, no sirve para nada, no lo emplees jamás. Si yo soy rico es porque durante toda mi vida no lo he usado nunca. ¿Comprendes, hijo? Sí, padre. Escucha, escúchame bien. Así que no he hecho testamento, no he querido, porque además te conozco, sé que tienes buen corazón, que no eres ni tacaño ni mezquino. Me dije que al final de mis días te lo contaría todo y te rogaría que no olvidaras a la pequeña Caroline Donet, Rue de Epperland, número 18, tercero, segunda puerta. No lo olvides. Y escucha también lo que te voy a decir. Ven enseguida apenas yo haya dejado este mundo y actúa de forma que no tenga un mal recuerdo de mí. Tú tienes lo suficiente, puedes hacerlo, pues te dejo bastante. Escucha, durante la semana no está nunca, porque trabaja con la señora Moreaut en la Rue Beaubesoinet. Ve un jueves, es el día que me espera. Es mi día desde hace 6 años. Pobre pequeña, cuánto va a llorar. Si te cuento todo esto es porque te conozco bien, hijo mío. No son cosas que se cuenten a la gente, ni al notario ni al cura. Se hacen, todos lo saben, pero que no se cuentan, salvo que sea necesario. Por eso no quiero que ningún extraño esté en el secreto, nadie que no sea de la familia, porque la familia son todos en uno. ¿Entendido? Sí, padre. ¿Me lo prometes? Sí, padre. ¿Lo juras? Sí, padre. Hijo, te lo ruego, te lo suplico, no lo olvides. Es de suma importancia para mí. No, padre. Irás tú mismo. Quiero que te asegures de todo. Sí, padre. Y luego verás lo que ella te explica. Nada más puedo añadir. Lo has jurado. Sí, padre. Está bien, hijo mío. Dame un beso. Adiós. Voy a palmarla, estoy seguro. Diles a los otros que entren. Jautot hijo dio un beso a su padre entre gemidos. Luego, siempre dócil, abrió la puerta y apareció el cura, en roquete blanco, trayendo los sagrados óleos. Pero el moribundo había cerrado los ojos y se negó a volver a abrirlos, se negó a responder, se negó a demostrar, mediante un signo siquiera, que comprendía. Mucho había hablado aquel hombre y no podía más. Se sentía, por otra parte, ahora con el corazón tranquilo. Quería morir en paz. ¿Qué necesidad tenía de confesarse al delegado de Dios en la tierra, puesto que acababa de confesarse con su hijo, que era de la familia? Recibió los sacramentos, fue purificado y absuelto en medio de sus amigos y de sus servidores postrados de rodillas, sin que un solo movimiento de su rostro revelase que seguía todavía con vida. Murió hacia medianoche, tras 4 horas de estremecimientos que indicaban unos dolores atroces. Segundo, le enterraron el martes, tras haberse levantado la veda el domingo. Después de volver a su casa, una vez que había acompañado a su padre al cementerio, César Jautot se pasó el resto de la jornada llorando. Apenas si durmió a la noche siguiente y se sintió tan triste al despertar que se preguntaba cómo iba a poder seguir viviendo. De todos modos, pensó hasta la noche una y otra vez que, si quería respetar las últimas voluntades de su padre, tenía que ir a ver al día siguiente a Rouen a esa muchacha Caroline Donet, que vivía en la Rue de Epperland número 18, tercero segunda puerta. Había repetido muy bajito, como se murmura una oración,
ese nombre y esa dirección un número incalculable de veces, a fin de no olvidarlos, y acabó por balbucearlos indefinidamente, sin poder parar o pensar en nada, de tanto como su lengua y su mente estaban poseídas por esta frase. Así pues, al día siguiente, hacia las 8, ordenó enganchar a Grinderhead al Trilburit y partió al trote largo del pesado caballo normando por la carretera general de Ainvillet a Rouen. Llevaba puesta su levita negra y sus pantalones con trabillas e iba tocado con un gran sombrero de seda, y no había querido, dadas las circunstancias, ponerse encima de su bonito traje el sobretodo azul que se hincha al viento, protege la tela del polvo y de las manchas y se quita rápidamente a la llegada, tan pronto como se ha saltado del coche. Entró en Rouen cuando daban las 10, se apeó como siempre en el Hotel des Bons Enfants de la Rue de Trois Marais, soportó los grandes abrazos del director, de su mujer y de sus 5 hijos, pues conocían la triste noticia. Luego tuvo que dar detalles sobre el accidente, lo cual le hizo llorar, rehusar los servicios de toda esa gente, solícita porque sabían que era rico, y rechazar hasta su invitación a comer, cosa que les picó. Tras haber quitado el polvo de su sombrero, cepillado la chaqueta, ilustrado sus botines, se puso a buscar la Rue de Éperlan, sin atreverse a preguntarle a nadie, por temor a ser reconocido y a despertar sospechas. Finalmente, como no daba con ella, al ver a un cura, fiándose de la discreción profesional de todo eclesiástico, le preguntó a él. La tenía a solo 100 pasos, era justo la segunda calle a la derecha. Entonces vaciló. Hasta ese momento había obedecido como un manso cordero a la voluntad de su difunto padre, pero ahora se sentía totalmente agitado, avergonzado, humillado ante la idea de encontrarse él, el hijo, delante de esa mujer que había sido la amante de su padre. Toda la moral que subyace en nosotros, acumulada en el fondo de nuestros sentimientos durante siglos de enseñanza hereditaria, todo cuanto había aprendido desde el catecismo sobre las mujeres de mala vida, el desprecio instintivo que todo hombre siente por ellas, incluso si se casa con una, toda su honestidad estrecha de campesino, todo ello se agitaba en su interior, le retenía, le hacía avergonzarse y enrojecer. Pero pensó, se lo prometí a mi padre, no puedo dejar de hacerlo. Entonces empujó la puerta entreabierta de la casa señalada con el número 18. Descubrió una escalera oscura, subió 3 pisos, vio una puerta, luego una segunda, encontró un cordón de campanilla y tiró de él. El ding-dong que resonó en la habitación vecina le provocó un estremecimiento. La puerta se abrió y se encontró delante de una joven señora muy bien vestida, morena, de tez colorada, que le miraba con ojos de pasmo. No sabía qué decirle, y ella, que no sospechaba nada y que esperaba al otro, no le invitaba a entrar. Se contemplaron así durante cerca de medio minuto. Finalmente ella preguntó, ¿qué desea, señor? Él murmuró, soy Jauptot, hijo. Ella tuvo un sobresalto, palideció y balbuceó como si le conociera desde hacía tiempo. ¿El señor César? Sí. ¿Qué pasa? Tengo que hablar con usted de parte de mi padre. Ella dijo, oh, Dios mío, y retrocedió para que entrase. Él cerró la puerta y la siguió. Entonces vio a un niño pequeño de unos 4 o 5 años que estaba jugando con un gato, sentado en el suelo delante de un horno del que subía un humo de platos mantenidos calientes. Siéntese, dijo ella, y se sentó. Ella preguntó, ¿y bien? Él no se atrevía a hablar, con los ojos clavados en la mesa puesta en medio del piso y en la que había 3 cubiertos, uno de ellos para un niño.
Miraba la silla vuelta de espaldas al fuego, el plato, la servilleta, los vasos, la botella de vino tinto empezada y la botella de vino blanco intacta. Era el lugar de su padre, de espaldas al fuego. Le esperaban. Era su pan el que veía, que reconocía al lado del tenedor, pues le habían quitado la corteza debido a los malos dientes de Jautot. Luego, alzando la vista, vio en la pared su retrato, la gran fotografía hecha en París el año de la exposición, la misma que colgaba encima de la cabecera en el dormitorio de Ainvillet. La joven prosiguió: «¿Y bien, señor César?». Él la miró. La angustia la había hecho ponerse lívida y esperaba con las manos temblándole de miedo. Entonces él se atrevió: «Pues bien, señorita, papá murió el domingo, mientras cazaba». Ella se sintió tan trastornada que se quedó inmóvil. Tras unos instantes de silencio, murmuró con voz casi inaudible: «Oh, no es posible». Luego, de repente, asomaron unas lágrimas a sus ojos y levantando sus manos se cubrió el rostro y empezó a sollozar. Entonces el pequeño volvió la cabeza y al ver derramar unas lágrimas a su madre, se puso a berrear. Pero luego, comprendiendo que esa tristeza repentina tenía por causa a ese desconocido, se abalanzó sobre César, asió con una mano su pantalón y con la otra le pegó en el muslo con todas sus fuerzas, y César se quedó desconcertado, emocionado, entre aquella mujer que lloraba a su padre y ese niño que defendía a su madre. Él mismo se sentía dominado por la emoción, con los ojos henchidos de lágrimas por la tristeza, y, para recobrar el dominio de sí, comenzó a hablar. «Sí», dijo, «la desgracia ocurrió el domingo por la mañana, a eso de las 8, y contó, como si ella escuchara, sin olvidar ningún detalle, refiriendo las más pequeñas cosas con una minuciosidad de campesino, y el pequeño le seguía pegando, propinándole ahora puntapiés en los tobillos. Cuando llegó al momento en que Jautot, padre, le había hablado de ella, oyó su nombre, descubrió su rostro y preguntó: «Perdón, no le seguía. Quisiera saber». «Si no le importa volver a empezar». Él volvió a empezar con los mismos términos. «La desgracia ocurrió el domingo por la mañana a eso de las 8». Lo contó todo, detenidamente, con interrupciones, recapitulaciones, ocasionales reflexiones propias. Ella le escuchaba con avidez, percibiendo con su sensibilidad nerviosa de mujer todas las peripecias que contaba y estremeciéndose de horror, mientras decía a veces: «Oh, Dios mío». El pequeño, creyendo que se había calmado, había dejado de pegarle a César para coger la mano de su madre, y también escuchaba, como si hubiera comprendido. Terminado el relato, Jautot, hijo, prosiguió: «Ahora vamos a arreglar las cosas entre usted y yo, de acuerdo con su deseo. Escuche, yo tengo una posición desahogada. Me ha dejado un cierto patrimonio. No quiero que tenga usted motivos de queja». Pero ella le interrumpió vivamente: «Oh, señor César, hoy no. Tengo el corazón destrozado. Otro día será, otro día. No, hoy no. Si lo acepto, sepa que no es por mí. No, 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 se lo juro, sino por este pequeño. Por lo demás, lo pondremos a su nombre». Entonces César, aterrado, intuyó y dijo entre balbuceos: «Así pues, el pequeño es de él». «Sí», dijo ella. Y Jautot, hijo, miró a su hermanito con una emoción confusa, intensa y penosa. Tras un largo silencio, pues ella lloraba de nuevo, César, muy incómodo, prosiguió: «Bien, pues entonces, señorita Donet, voy a irme. Cuando usted quiera hablaremos del asunto». Ella exclamó: «Oh, no, no se vaya, no se vaya, no me deje completamente sola con Emily. Me moriría de tristeza. Ahora no tengo a nadie más que a mi pequeño.
Oh, qué triste vida, qué triste vida, señor César. Venga, siéntese, siga hablándome. Cuénteme qué hacía él allí durante toda la semana. Y César se sentó, acostumbrado como estaba a obedecer. Ella acercó para sí otra silla a la suya, delante del horno donde los platos seguían calentándose, cogió a Emilet sobre sus rodillas y le preguntó a César mil cosas sobre su padre, cosas íntimas que dejaban entrever lo mucho que había querido a Jautot, con todo su pobre corazón de mujer. Él, por una concatenación natural de sus ideas, más bien escasas, volvió al accidente y empezó a contarlo de nuevo con los mismos detalles, cuando dijo, tenía un agujero tan grande en el estómago que se habrían cabido las dos manos. Ella soltó una especie de grito y de nuevo los sollozos le hicieron brotar las lágrimas de los ojos. Contagiado, también César rompió a llorar y dado que las lágrimas tocan siempre la fibra sensible, se inclinó hacia Emily, cuya frente tenía al alcance de la boca, y le dio un beso. La madre, recobrando el aliento, murmuró, pobre niño, ahora es huérfano. También yo, dijo César. No dijeron nada más, pero de repente el instinto práctico de ama de casa, habituada a pensar en todo, se despertó en la joven. Tal vez no ha tomado nada desde la mañana, señor César. No, señorita. Oh, debe de tener hambre. ¿Tomará usted un bocado? Gracias, dijo, pero no tengo hambre. Estoy demasiado apenado. Ella prosiguió. A pesar de la pena, la vida sigue, y no puede decirme usted que no, y luego se quedará un ratito más. Cuando se vaya, no sé lo que será de mí. Él cedió, tras cierta resistencia aún, y sentándose de espaldas al fuego, enfrente de ella, se comió un plato de callos que crepitaban en el horno y se tomó un vaso de vino tinto, pero no permitió que descorchara el blanco. Repetidas veces él le limpió la boca al pequeño, que se había manchado de salsa toda la barbilla. Cuando se levantaba para irse, preguntó, ¿cuándo quiere que vuelva para hablar del asunto, señorita Donet? Si no tiene inconveniente, el próximo jueves, señor César. Así no perderé tiempo. Tengo siempre los jueves libres. El jueves próximo me va bien. Vendrá usted a comer, ¿no? Oh, en cuanto a eso, no puedo prometérselo. Es que se charla mejor comiendo. Se dispone además de más tiempo. Bien, de acuerdo. Hasta mediodía. Entonces. Y se fue después de haber besado otra vez al pequeño Emilet y estrechado la mano de la señorita Donet. Tercero. Tercero. La semana se le hizo larga a César Jautot. Nunca se había encontrado solo y el aislamiento le parecía insoportable. Hasta entonces vivía al lado de su padre, como si fuera su sombra, le seguía a los campos, vigilaba el cumplimiento de sus órdenes y, cuando se había separado de él durante largas horas, volvía a verle para cenar. Pasaban las veladas fumando con sus pipas el uno enfrente del otro, charlando de caballos, de vacas y de corderos, y el apretón de manos que se daban al despertar parecía el intercambio de un afecto familiar y profundo. Ahora César estaba solo, vagaba por las tierras labrantías del otoño, esperando siempre ver alzarse en el extremo de un llano la gran silueta gesticulante de su padre. Para matar el tiempo, entraba en casa de los vecinos, contaba el accidente a todos los que todavía no lo habían oído contar, lo repetía a veces a los demás. Luego, sin tener ya nada que hacer ni en qué pensar, se sentaba a la vera de un camino preguntándose si aquella vida iba a durar por mucho tiempo. Pensó a menudo en la señorita Donet. Le había gustado. Le había parecido una persona formal, dulce y buena muchacha, como había dicho su padre. Sí, una buena muchacha de verdad. Había decidido hacer las cosas a lo grande y concederle 2000 francos de renta, poniendo el capital a nombre del niño.
Sentía incluso un cierto placer en pensar que el jueves siguiente volvería a verla y solventarían las cosas conjuntamente. Y además, la idea de aquel hermanito, de aquel niño de 5 años, que era hijo de su padre, le atormentaba, no dejaba de causarle una cierta incomodidad, pero al mismo tiempo le infundía calor humano. Aquel hijo clandestino que nunca se llamaría Jautot era para él como una familia que podía acoger o dejar a su antojo, pero que le recordaba a su padre. Así, el jueves por la mañana, al verse de camino a Rouen, llevado por el trote resonante de Grindorhead, sentía más ligero y apaciguado su corazón de lo que lo había sentido desde su desgracia. Al entrar en el piso de la señorita Donnet, vio la mesa puesta como el jueves anterior, con la sola diferencia de que al pan no le había sido quitada la corteza. Estrechó la mano de la joven, besó a Emily en las mejillas y se sentó, un poco como si estuviera en su casa, aunque con el corazón algo oprimido. Encontró a la señorita Donnet ligeramente más delgada y un tanto pálida. Debía de haber llorado mucho. Tenía ahora ante él un aire de incomodidad, como si hubiera comprendido lo que no había sentido la semana anterior ante la primera impresión de su desgracia, y le trataba con excesivos miramientos, con una humildad penosa y unas atenciones conmovedoras como para pagarle en deferencias y abnegación las bondades que tenía con ella. La comida se prolongó durante largas horas, hablando del asunto que motivaba la visita. Ella no quería tanto dinero. Era demasiado, demasiado. Ganaba lo suficiente para vivir y únicamente deseaba que Emily se encontrara con un poco de dinero cuando fuera mayor. César se resistió a ello y añadió también un regalo de 1.000 francos para ella, para el luto. Después del café, ella preguntó: ¿Usted fuma? Sí, tengo mi pipa. Se rebuscó en el bolsillo. Canastos, la había olvidado. Empezaba a sentirse contrariado cuando ella le ofreció una pipa de su padre que guardaba en un armario. Él aceptó el ofrecimiento, la cogió, la reconoció, la olfateó, proclamó su calidad con voz emocionada, la rellenó de tabaco y la encendió. A continuación, puso a Emily a horcajadas sobre una de sus piernas y le hizo jugar al caballito mientras ella recogía la mesa y guardaba en la parte baja del aparador la vajilla sucia para lavarla después cuando él se hubiera ido. Así a las 3, él se levantó a su pesar, disgustado por la idea de tener que irse. Bien, señorita Donnet, dijo, que tenga un buen día. Ha sido un placer conocerla. Ella permanecía delante de él, colorada, muy emocionada, y le miraba pensando en el otro. ¿No volveremos a vernos más?, preguntó ella. Él se limitó a responder: Sí, señorita, si usted gusta. Por supuesto, señor César. Entonces, el próximo jueves le iría bien. Sí, señorita Donnet. ¿Le parece bien venir a comer? Pues, si usted quiere, no digo que no. De acuerdo, señor César. El próximo jueves a mediodía, como hoy. Hasta el próximo jueves a mediodía, señorita Donnet.